Ahí estamos, entonces. En esta clase vamos a presentar, decíamos, 3 textos en la unidad de introducción al acompañamiento terapéutico. Uno de los textos es el de Lionel Dosa, ¿sí? Otro de los textos es el capítulo número 1 y la introducción de un material de Gustavo Rossi, que ustedes tenían ahí disponibles. Y hay como complemento, como lectura complementaria a las funciones del acompañante terapéutico que estuvimos trabajando en la clase número 2, ¿sí? Está un material complementario de Sergio Saliche, donde retoma las funciones del acompañante que estudiamos la clase pasada de Susana Juras y Silvia Resninsky, y la crítica que se le hace a esas funciones de manera posterior, ¿sí? Algunos contemporáneos. Para que repasemos cuáles son las funciones que estuvimos estudiando de Susana Juras y Silvia Resninsky, las voy a compartir con ustedes en este texto de Saliche nuevamente, ¿sí? Es un material que nosotros estuvimos viendo la clase pasada directamente de las autoras, y van a ver que se repite este material en el texto de Saliche, porque él las cita, ¿bien?, a estas autoras. Entonces, vamos a compartir ahí una introducción que hace Sergio Saliche en este material que yo les dejé, y luego las funciones que comentábamos anteriormente. Este es un material que ustedes van a encontrar entonces en la unidad, esta primera, la unidad número 1. A ver si ahí está. Bien, este es el texto de Saliche, ¿sí? Bien. Comenzamos con una introducción que él hace en la presentación de su libro sobre la historia del acompañamiento terapéutico, ¿sí? ¿Cuándo surge y en el marco de qué? ¿No? En nuestro país al menos. Él dice, bueno, a lo largo de la historia, ¿sí?, cita como un tiempo importante o un tiempo de auge, de primeros pasos del acompañamiento, la década del 60, ¿sí? Y menciona que muchas de las prácticas de acompañamiento terapéutico están ligadas a instituciones de salud mental, a los hospitales de día o a los centros de día, ¿sí? Que atienden a personas afectadas en algunas de las características psíquicas o de estructura psíquica o de enfermedades mentales, ¿sí? Él menciona, bueno, entre los 60 y los 70 hay un movimiento ahí, ¿sí?, en este tipo de instituciones que comienza a pensar de qué manera son los tratamientos psiquiátricos, ¿sí?, hasta ese entonces. ¿Y por qué comienza a pensarse en eso? Porque dice, bueno, también hay otros movimientos, ¿sí?, a nivel de la formación y de los profesionales, como puede ser el surgimiento del psicoanálisis o la fuerza que va tomando el psicoanálisis, y lo que se va cuestionando de la psiquiatría tradicional o de los tratamientos de la psiquiatría tradicional en los movimientos de la antipsiquiatría, ¿no? Entonces, a partir de esos aportes, él ubica ahí como una línea histórica, algunas décadas que va mencionando, cómo se van rearmando o cómo se van repensando los dispositivos justamente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias médicas? ¿Cómo se piensan los tratamientos, los abordajes de los enfermos psiquiátricos que eran en ese momento, ¿sí? ¿Y qué medidas toma la psiquiatría para tratar a estos sujetos, ¿no? Que eran sujetos que se los veía de forma objetiva, ¿sí?, o de manera estandarizada. Entonces eso es lo que comienza a cuestionarse, cosas que hasta el momento estaban como muy fuertes o muy arraigadas en el tratamiento de los sujetos, comienzan a ser cuestionadas,
¿sí? Había un paradigma médico muy fuerte o de psiquiatría tradicional muy fuerte que comienza, ¿sí?, a generar preguntas, a poner en tensión a partir del surgimiento del psicoanálisis, de la entrada del psicoanálisis a estos escenarios, ¿sí? A cuestionar la psiquiatría tradicional. Comienza el psicoanálisis a brindar herramientas a los tratamientos, ¿sí?, psiquiátricos hasta el momento, y entonces comienza a pensarse, ¿sí?, en la formación de los analistas, cómo los analistas hacen su aporte allí, en estos espacios o en estas instituciones. ¿Bien? Y el acompañamiento se va constituyendo como una herramienta, ¿sí?, de estos cambios que se producen en los tratamientos, ¿no? El acompañamiento comienza como una nueva coordenada, ¿sí?, justamente dentro de los dispositivos de salud mental, dentro de los tratamientos, para poder acompañar a estos sujetos que estaban en estas instituciones, ¿no?, en estas instituciones psiquiátricas, en estos primeros pasos de los centros de día, ¿sí? De la mano de una demanda de un analista o de un médico psiquiatra que lo convocaba. Pero no lo convocaba, decíamos la clase pasada, con el nombre de acompañante terapéutico, ¿sí? Lo acompañaba como auxiliar, lo acompañaban, ¿se acuerdan que leíamos el ejemplo del doctor Calina, como un amigo calificado, ¿sí?, un amigo que lo ayudaba a la persona que salía de su internación a determinados objetivos, ¿sí? Y comienza a construirse ahí una demanda, un armado de dispositivos de acompañamiento terapéutico en el ¿sí?, entre los aportes teóricos y la clínica necesaria para poder acompañar, ¿sí?, a estos sujetos en el marco de los tratamientos. ¿Cuáles son algunos aportes de la teorización de esta práctica? Bueno, acá Salice cita a dos autores que nosotros leímos, que nosotros tenemos ahí los videos también de ellos, que son Pulice y Rossi, ¿sí? Los referencian como importantes actores dentro de lo que es el campo del acompañamiento terapéutico, que escriben sobre esta práctica y ahí citan su libro en 1997, ¿sí? Pero hay unas prácticas anteriores, ¿sí?, que son las que nosotros leímos la clase pasada, que son Susana Espuras y Silvia Resnicky, que en el 85 ya comienzan a escribir algunos artículos de revistas o de periódicos, ¿sí?, respecto de la función de los acompañantes. Y un congreso de acompañamiento terapéutico, el primero, menciona Casaliche, en el 95, ¿sí?, como fechas importantes y antesala de lo que es los primeros pasos del acompañamiento terapéutico. Ahora decíamos, Susana Escures y Silvia Resnicky escriben cuáles son las funciones del acompañante terapéutico, que ya las vimos la clase pasada, ustedes tienen ese material, y ahora Salice nos recuerda nuevamente las funciones que escribieron estas dos autoras, cuáles son las funciones del acompañamiento terapéutico, pero agrega, aparte de las funciones, agrega cuáles son las críticas que reciben estas autoras, ¿sí?, respecto de cómo fueron escritas. La primera de las funciones consiste en contener al paciente, y allí Rossi y Pulice dicen por qué hacen esta crítica, ¿sí? ¿Por qué el término contener? Dicen, bueno, el término contener resulta ambiguo, ¿sí?, y no lo podríamos pensar para todos los casos, ¿sí?, o que todos los pacientes necesariamente estén en crisis. ¿Bien? Entonces esa es la crítica que ellos reciben. La segunda función, brindarse como modelo de identificación. Entonces ahí Rossi y Pulice vuelven a hacer una crítica respecto de esta segunda función. Que el AT no puede brindarse como modelo de salud mental, ¿sí?, porque contradice con el principio de trabajar con la singularidad del paciente,
¿sí? Entonces ahí ese es el aporte de ellos. Ahora, la tercera función que ellas establecen es prestar el yo. Bueno, ellos también hacen una crítica a esta función, ¿sí? Porque dicen, bueno, ¿en qué medida eso resultaría posible, ¿no? Ellas escriben una cuarta función, ¿sí? Que tiene que ver con desarrollar la capacidad creativa del paciente. Bueno, y ellos plantean, ¿no? Como esta contradicción de que, bueno, que por ahí hay pacientes que son muy creativos, que quizás no necesitan desarrollarla, o capaz que en el proceso del acompañamiento eh, no sea objetivo de la T esa función, ¿no? Pensando en la singularidad de cada caso y lo que cada caso necesite. Eh, Ellas plantean después una sexta función, ¿sí? Representar al terapeuta también como una de las finalidades del acompañamiento terapéutico, función que después Rossi y Puli se van a criticar, ¿sí? Porque dicen que, bueno, que si uno trabaja desde la transferencia, esa transferencia no es trasladable, digamos, será con cada quien y en la medida en que ese vínculo se pueda dar. Entonces plantean que no es posible, digamos, y tampoco es finalidad de la T poder suplantar o representar al terapeuta, ¿no? Porque dice, la T tiene que ver con otro trabajo, con otro tratamiento, ¿sí? Que no es el mismo. La séptima función que ellas plantean es actuar como agente resocializador, ¿sí? Y esta es una de las funciones que ellos cuestionan, porque se cuestiona el tema de la resocialización como concepto, ¿sí? Si bien en ese momento se pensaba que la gente que estaba internada podía estar como por fuera de lo social, bueno, dice Rossi y Pulse, las instituciones forman parte de esta sociedad. Entonces allí, ¿sí? ¿Cuál es la medida de la resocialización? Eh, Dice, podemos cumplir con esa función siempre y cuando haya una demanda, ¿sí? Y la otra de las funciones que proponen Juras es servir como agente catalizador de las relaciones familiares, ¿sí? Esa podría ser una de las funciones. Y los autores dicen, ojo ahí con quedar pegado en una disyuntiva o en un conflicto familiar del lado de, ¿no? Como ponerse del lado o de un lado o del otro. Dice, bueno, a veces eso puede generar conflicto o malestar en los sujetos, ¿no? Eh, Esta es una pequeña introducción, ¿sí? Que yo les proponía hacer tomando lo que hemos trabajado la clase pasada y encadenando lo que hemos visto. Salche toma también algo de la historia, ¿sí? Que yo compartí ahí como muy sintético, algunos puntitos nada más, y algo de las funciones del acompañante. Pero no solo toma eso, sino también la crítica que se hace a esas funciones del acompañante que estudiamos la clase pasada, ¿sí? Y esa crítica la hacen autores como Pulse y como Rossi, ¿bien? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando lean las funciones, va de la mano de este otro material que después se hace la crítica desde otro paradigma, ¿sí? O desde otra lectura, que es la del psicoanálisis, para pensar la singularidad de los pacientes, y es eso lo que hace que se cuestione un poco la totalización de las funciones del acompañante. ¿Bien? Hasta acá queda claro, vamos bien. ¿Tenemos alguna pregunta respecto de este material cortito de Saliche? No, para mí me pareció re claro. Ya lo ¿Sí? entendí. Sí. Bien, qué bueno. Porque vieron que es algo de la historia que ya hemos trabajado la clase pasada. Un poquito más de la historia, agrega ahí como algunos detalles del congreso, fechas de libros y demás.
Lo del movimiento antipsiquiátrico es lo que trabajamos la clase pasada, y las funciones que nosotras tomamos de Kuras y Reninsky, él las vuelve a tomar y agrega, lo que sí agrega, son las críticas que hacen estos dos autores, que son Rossi, Gustavo Rossi y Pulitzer, Gabriel Pulitzer. Entonces es un material que por ahí para nosotros ya es conocido porque lo hemos trabajado la clase pasada. Ahora bien, habían otros dos textos que yo les había dejado, que quería compartir con ustedes, que es el texto de Leonel Dosa, donde trabaja la clínica del cotidiano, y otro texto de Rossi, justamente este autor que citamos recién, de Gustavo Rossi, donde él trabaja también el concepto de cotidiano y hace algunos aportes sobre la historia, ¿sí?, del acompañamiento. Voy a compartir con ustedes un material de Dosa. A ver, ahí les voy a compartir pantalla, a ver si lo pueden ver. Cualquier cosa ustedes me avisan. A ver, ahí está. Lionel hace poco dio una entrevista, ¿sí? Él vive en España, dio una entrevista sobre el lugar del acompañamiento y la clínica del acompañamiento, que después la podemos ver, la podemos compartir. La dio hace poquito. eh, Comparado con este material, digo que este material es de una lectura ya como básica o clásica en lo que es el acompañamiento terapéutico, poder leerlo a Leonel Dosa. Y en la fundación, hace algún tiempo, hemos dado un seminario internacional donde él plantea los principios o acerca de los principios de la clínica del cotidiano, que es una teoría que él desarrolla y que la piensa para las prácticas de acompañamiento terapéutico, porque él se dedica a esta clínica, ¿sí? Y ha participado, seguramente si ustedes han acudido a algún congreso o algún seminario, él ha participado en numerosos congresos acá en la Argentina, ¿sí? A veces de manera virtual, a veces ha podido venir, lo han traído acá en Córdoba algunas fundaciones también para dar alguna charla. Entonces, si tienen la posibilidad de leerlo o de encontrar otro material, quizás para ustedes sea como muy enriquecedor poder escucharlo a Leonel. Yo conseguí una entrevista que se las voy a compartir para ver si la podemos ver un ratito acá en esta clase, si es que llegamos con el tiempo. Si no, se las dejo disponible en Classroom para el que quiera poder también ponerle cara a Leonel Dosa, ¿sí? ¿Se acuerdan así como vieron la entrevista de Gabriel Pulis, y lo pudieron conocer y pudieron escuchar, bueno, cómo se expresa él y desde qué lugar se posiciona, más allá de leerlo, también que podamos conocerlos en las entrevistas. Me parece interesante la entrevista de Leonel que podemos compartir. Yo les decía, él postula esta teoría sobre clínica del cotidiano, ¿sí? Y dice de quién toma algunos aportes. Dice, bueno, toma algunos aportes de Winnicott, ¿sí?, para pensar este ámbito de la clínica, a partir de los aportes también del psicoanálisis, eh, y plantea desde un inicio del texto dos conceptos, ¿sí? Dos modalidades, dice él, respecto de la clínica del cotidiano, que pueden darse, ¿sí? Que pueden darse, y él propone en qué términos sería posible hacer una lectura crítica acerca de esta modalidad. Él plantea que el acompañamiento terapéutico tiene una modalidad de manejo clínica, ¿sí? Cuando nosotros decimos clínica del acompañamiento terapéutico, o clínica de lo singular, o clínica del cotidiano,
y tiene una parte más asistencial, ¿sí? Uno podría decir asistencial, no sé si es el término, dice él, pero bueno, si lo tomamos dentro de la lectura del psicoanálisis, podemos ver qué manejo clínico podemos hacer de esto, ¿sí? Em, Dice él, porque el cotidiano o dentro del cotidiano intervienen distintas cosas. Interviene la alimentación en el cotidiano, interviene la medicación de ese sujeto. También en el cotidiano implica los momentos de ocio, los momentos de trabajo, los momentos de trámite. Entonces, si nosotros trabajamos en ese cotidiano, dice él, muy posiblemente estemos tomados por algunas de estas escenas, o por el trabajo, la tarea, la alimentación. Dices, también quizás estaremos tomados por el momento de ocio, el momento más recreativo, el momento de los trámites que tienen que hacer los sujetos. Y ahí y ahí en esas actividades nosotros estamos posiblemente presentes acompañando. Ahora dice él, también hay otros actores, porque si estamos en el cotidiano, puede ser que estemos en el hospital con ese sujeto y estén ahí los médicos, los enfermeros, los familiares que lo vayan a visitar, o si estamos en una residencia, ¿sí? Acompañando. Si estamos en la casa, ¿sí? También podemos encontrar otros actores, como pueden ser familiares o amigos del paciente. Si estamos en una escuela, pensemos que van a estar los docentes, que van a estar eh, los compañeros, los directivos. Entonces, bueno, dice él, asumimos que también van a haber otros, ¿sí? Que van a haber otros actores en este cotidiano. Y que este cotidiano va a estar teñido por diferentes tareas o actividades o cosas que hacemos en el cotidiano, justamente, ¿sí? Por eso él dice, ¿qué manejo de lo clínico podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo posible? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto que vamos a hacer de la clínica? ¿Sí? La clínica no entendida como una psicoterapia o de consultorio. Dice, no, es una mirada clínica. Es un trabajo en transferencia lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Pero no es solo eso, no es exclusivamente eso, porque nosotros no somos los psicólogos de nuestro paciente. Pero dice él, tampoco es solo asistir, no es solo un trabajo asistencial. Dice él, no, ojo con eso. Dice, es un atravesamiento entre ambas, ¿sí? Entre ambas modalidades. Dice él, y esto de lo clínico y lo asistencial a veces se convierte en una paradoja, ¿sí? Y ahí él propone un ejemplo, a mí me parece muy gráfico, seguramente ustedes lo hayan leído, esto de pensar lo clínico asistencial como un color verde, ¿sí? Si tomamos que lo clínico es lo azul y lo asistencial es lo amarillo, dice él, en una conjunción de estas dos cosas formaríamos el color verde. Si mezclamos lo clínico y lo asistencial, si mezclamos lo amarillo y lo azul, podemos formar un verde. Dice él, bueno, a veces ese verde será más azulado, más clínico, y a veces ese verde puede ser más un verde amarillento o un verde más del lado del amarillo que podría ser un acompañamiento más asistencial. Dice, es interesante que estas dos modalidades coexistan, que no sea una o la otra. Dice, lo importante es que siempre sea verde, pero que hay veces que el acompañamiento va a estar más teñido de un color que de otro. Dice, a veces caemos por la necesidad del paciente de un lado más amarillo, de un verde más amarillento, y a veces caemos de un lado más verde azul, verde azulado, ¿sí? Dice, bueno, es importante que nosotros podamos ir haciendo estas lecturas cuando estamos más de un lado, cuando estamos más del otro, pero que conservemos siempre nuestro eje, ¿sí? Nuestro eje dentro de nuestra mirada profesional, dentro de nuestra mirada ética, dentro de la forma de abordaje,
dentro de nuestras intervenciones, cómo las pensamos, ¿sí? Dice, es importante que conservemos eso, ¿sí? Como dentro de la práctica clínica. A mí me parece que es un buen ejemplo, se los traigo, ustedes lo tienen ahí en el texto, porque es como bastante gráfico, ¿sí? Y menciona un término, ¿sí? Después de hacer como esta lectura del modelo clínico y el modelo asistencial, menciona una característica del acompañamiento. ¿Qué dice del acompañamiento? Dice, bueno, en todo acompañamiento terapéutico hay un encuadre, ¿sí? Dice él, hay un encuadre, pero no es un encuadre de cualquier manera, hay un encuadre abierto, plantea él, ¿sí? Entonces el autor dice, hay dos modalidades de construir clínico asistencial, y es un equilibrio entre esas dos, o una conjunción entre esas dos, dice, y también hay algo que se llama encuadre. Dice, ¿y de qué manera se tiene que plantear este encuadre? Como un encuadre abierto, ¿sí? ¿Por qué dice él que es un encuadre abierto? Porque no estamos en un consultorio, ¿sí? Es abierto hacia afuera, porque hay otros, ¿sí? Porque hay personas del contexto, ¿sí? Y de alguna manera, no sé, si vamos a un bar con nuestro acompañado, hay un mozo, puede aparecer un vecino, podemos encontrarnos algún familiar en el camino que saluda, bueno, dice él, bueno, a veces es abierto hacia afuera porque hay un contexto, ¿sí?, del paciente que puede intervenir en este ámbito, como en este encuadre. Dice, y también es abierto este encuadre hacia adentro porque a veces participa un tercero. A veces nos vamos a encontrar con que llegamos a un acompañamiento y dice, hola, está mi primo, le invité a mi primo a que venga hoy porque quiero que te conozca, o vamos a la escuela y hay que hacer un trabajo en equipo y nuestro acompañado invita a un par, ¿no?, a la actividad. Entonces puede ser que muchas veces se sume un tercero. Hay que revisar en qué medida del encuadre, pero es posible para nosotros ese tipo de abordaje. ¿Por qué? Porque también nos va a permitir ver cómo nuestro acompañado se vincula con otros, ¿eh? Entonces eso es interesante. Este encuadre abierto hacia afuera y este encuadre abierto hacia adentro. Eso es lo que propone este autor, Leonel Dosa, ¿sí? Bien, toma, decíamos, también este autor algunos aportes de Winnicott, ¿sí? Eh, en la medida de pensar la clínica, de pensar lo terapéutico, ¿sí? Y cómo se va dando el vínculo entre el profesional o el vínculo terapéutico entre el sujeto que acompañamos y el profesional, ¿sí? O el acompañante, ¿sí? ¿Y qué es lo que diferencia este vínculo, en este caso, de otros vínculos? Bueno, que justamente, ¿sí?, es desde una mirada terapéutica, ¿sí? No es que somos amigos o amigos en el término eh, estrictamente, ¿sí?, de la amistad. Dice, bueno, hay una mirada terapéutica que tiene que aparecer. Y él desarrolla ahí un poco la idea de vínculo, ¿sí? Eh, y vuelve a tomar esto de los colores, dice ni amarillo ni azul, ¿sí? Siempre el acompañante de color verde, plantea él, en esos términos, ¿no? No caer ni en una cosa ni en la otra. Entonces ahí plantea o desarrolla la idea de vínculo, ¿sí?, de este autor. A mí me parecía interesante para que nosotros vayamos pensando algunos conceptos que se proponen desde el acompañamiento terapéutico. Decíamos transferencia, decíamos encuadre, decíamos vínculo, decíamos cotidiano, ¿eh?, clínica, clínica del cotidiano, ¿sí? Son conceptos como para que ustedes vayan eh, elaborando, ¿sí? También toma él la idea de acompañamiento terapéutico
desde clínica del cotidiano, decíamos antes, y plantea si es una forma de amistad profesional o si es una amistad transicional que necesita como ese pasaje, ¿sí? De una cosa a la otra. Y menciona la técnica en el acompañamiento terapéutico y el método, o qué del método y qué de la técnica, ¿sí? Como dos instancias que pueden darse, pero que no son, ¿cómo decirlo? La técnica no como algo a aplicar, ¿sí? No algo, ¿cómo dice acá? Que tecnocratice la práctica, ¿sí? No ver el cotidiano como una técnica únicamente de abordaje, sino que la clínica del cotidiano permita acompañar o contribuya a sostener los procesos de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Dice él, esta clínica del cotidiano no hace más que aportar una mirada, no es que es una técnica lo que él propone, ¿no? Entonces dice, bueno, ojo con leer que hay que aplicar esto. No, dice él, es una herramienta más para nuestra clínica del acompañamiento terapéutico. Tampoco se trata de un método, no es una manera de intervenir. Es un aporte teórico a la clínica y a las intervenciones posibles que pueden darse dentro del marco del acompañamiento terapéutico. Por eso él plantea cómo analizar esto de la técnica y cómo analizar esto en los métodos, ¿no? No como algo a aplicar o algo que sea técnicamente aplicable, ¿sí? Entonces, por eso vuelve ahí a estos tres conceptos, al concepto de encuadre, tiempo y espacio, ¿sí? Decíamos que el encuadre él plantea que es abierto hacia afuera y es abierto hacia adentro, ¿sí? Y también plantea alguna noción de tiempo y espacio respecto de los dispositivos de acompañamiento con los que nos podemos encontrar, ¿no? Y él hace ahí una lectura de dos situaciones para pensar el espacio como algo vincular. Por un lado, la monotonía, no sé si la pueden leer ahí, el numerito 1, dice la monotonía, ¿sí? O la diversidad de los espacios frecuentados, ¿sí? A veces puede darse uno o puede darse el otro, ¿sí? Que siempre vayamos a un lugar diferente o siempre sea el mismo lugar. Y por otro lado, dice él, el talente público, ¿sí? El contexto comunitario, si es una instancia abierta, decimos en una institución, o de salida, a encontrarnos en un bar, por ejemplo, con nuestro acompañado, o algo más del orden de lo privado, como puede ser la casa del paciente, ¿sí? Que muchas veces podemos trabajar en la casa del paciente. Entonces, ¿cómo puede darse esta lectura de los espacios? ¿Sí? Desde siempre que sea el mismo o que vayamos rotando y vayamos a otros diferentes y que pueda ser algo del orden público o abierto, ¿sí? Ah, como un lugar más socialmente, donde haya más circulación, donde hayan otros actores, o del ámbito de lo privado como puede ser, ¿sí? Decíamos, la casa de nuestro acompañado. Ahora, si es la casa de nuestro acompañado, ¿sí? Si es el contexto del hogar, ¿qué podemos tener en cuenta ahí? ¿Quiénes están en esta familia? ¿Cómo intervienen en el acompañamiento? Si hay familias que dejan a solas al acompañante y al acompañado, o si hay familias que están todo el tiempo presentes, ¿sí? Y giran en torno del acompañante y de la llegada del acompañante y de lo que van a hacer, e intervienen en el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, alguna mamá que puede decir, mira, nos puede decir a nosotros, compré esto para que haga con vos, o traje esto para que hagan ustedes hoy, o estuve pensando que vayan acá, ¿no? Como esas familias que por ahí pueden intervenir en este contexto, o familias que directamente les dicen, bueno, mira, encuéntrense acá en este salón o en este living, nosotros no los molestamos, o quédense en la cocina si nadie los molesta, como los lugares, ¿sí? Que uno va transitando en el contexto de los familiares.
A diferencia de los otros contextos, como el contexto comunitario o el contexto que decíamos que es público o más abierto, ¿sí? Que puede ser con un encuadre también que sea siempre el mismo. Podemos ir siempre al mismo bar, podemos ir siempre eh, al mismo parque, a la misma plaza, ¿sí? Pero ahí ya hay eh, otra lógica, ¿sí? De funcionamiento que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con el grupo que asiste a ese espacio, ¿sí? A ese espacio de la comunidad. Entonces ahí podemos encontrarnos con otros, podemos encontrarnos con terceros, y hay que ver de qué manera, ¿sí? Eso habilita a que nuestro acompañado, por ejemplo, realice algunas interacciones o se vincule con este contexto de una manera, ¿sí? Quizás diferente a la que se vincula con nosotros. Y eso también nos permite a nosotros como acompañantes hacer alguna lectura de la manera en que ese sujeto se vincula con otros. ¿Bien? Entonces eso también puede resultarnos para nosotros favorecedor en el ámbito eh, de la práctica, ¿sí? De decir, bueno, se presentó alguna situación, se acercó a alguien que él conoce o se acercó a alguien desconocido, y si él tolera eso, si no, de qué manera lo hace, de qué manera interviene, no sé, si imaginamos que alguien le viene a pedir algo, o si se encuentra repentinamente con algún familiar o con un amigo de manera espontánea, como algo que no estaba previsto, y se acercan a saludarlo, ¿sí? Y ahí dice, bueno, estoy con mi acompañante, o directamente no nos presenta y nosotros quedamos ahí, ¿no? Como de manera invisible. Bueno, distintas situaciones que se pueden dar en esto de el contexto comunitario. Bien. Estas son algunas ideas que va presentando este autor en este texto. No sé si lo pudieron leer, si hay alguien que quiera compartir alguna lectura o alguna pregunta al respecto de este material de clínica del cotidiano, que es lo que escribe Leonel Dosa. ¿No? ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna observación que quiera hacer? ¿No? Porque hasta acá estuvimos trabajando estos dos textos, ¿sí? El de Saliche y el de Leonel Dosa. Nos quedaría como el tercer texto para trabajar la clase de hoy, el de Gustavo Rossi, ¿sí? Que es un material que yo les dejé en la introducción, y el capítulo número 1, ¿sí? Les decía que quizás esa lectura sea la que utilicemos para esta primera unidad. Creo que tienen el capítulo número 2, pero quizás lo podamos usar eso más adelante. Los invitados, si querían hacer la lectura del capítulo 2, también era, era válido, porque es un material muy rico, inclusive desde la introducción, ¿no? Lo que Gustavo Rossi plantea. Eh, entonces, bueno, les, les había compartido también ese material. Eh, Quería ver si tenía la entrevista de Dosa para que podamos ver, aunque sea un poquito, y ustedes lo puedan escuchar. Ahí, a ver si ahí carga y lo podemos compartir, aunque sea un ratito.
ustedes vean lo que él plantea, porque habla justamente de esta clínica del cotidiano que nosotros estuvimos leyendo de él, y es un material que encontré hace poco, no lo he utilizado antes, este, entonces quería ver si se lo podía compartir. Está cargado hace 8 meses, a ver si ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Tiene buen sonido, pero cualquier cosa les sugiero que suban el volumen de sus dispositivos, a ver si lo escuchan bien. Pero y antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por la predisposición. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco a qué te dedicas, aunque ya sabemos. Pues ya soy Leonel Dosa de Mendoza, pues hice mi formación en psicología en Brasil, São Paulo, soy nacido allí en Brasil, y en el año 1990 me vine a España. Y bueno, fueron pasando los años, empecé a hacer un doctorado aquí, que al comienzo iba a ser sobre grupos, luego decidí hacerlo sobre el acompañamiento terapéutico, y que es una cosa un poco extraña, porque en España, de hecho, cuando llegué en 1990, prácticamente nadie conocía ni sabía lo que era el acompañamiento terapéutico, más allá de media docena de argentinos que vivían en España, y fue como yo empecé también de alguna forma a acompañar aquí, pero ya desde un primer momento empecé a dar mucha formación también, y desde el año 1992 y hasta ahora, pues no he parado de formar a profesionales, terapeutas ocupacionales, psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras. Por cierto, en los últimos años muchos psiquiatras están apuntando a esta formación. Parece que el mundo está cambiando, porque antes los psiquiatras no querían escucharme, y ahora parece que ya les interesa. Estamos en la misma situación, el mismo recorrido, que parece que ahora hasta los psiquiatras están queriendo pensar en esta nueva mirada o este nuevo paradigma que no es solamente el de la psiquiatría. ¿Qué es para vos el acompañamiento terapéutico? Yo creo el primer capítulo de mi tesis, yo rescato a Foucault para hacer un recogido, ¿no?, de la historia de la locura, partiendo sobre todo de este libro suyo, de la historia de la locura, y tratando de reflexionar cuál es el sentido histórico del surgimiento del acompañamiento terapéutico en la segunda mitad del siglo XX, partiendo de toda esa historia que él va contando, ¿no? Y entonces, para mí, pensando a este nivel más macro, digamos, histórico, yo creo que el acompañamiento terapéutico es fruto de una transformación sociocultural, de una serie de valores, del humanismo, ¿no? Que evidentemente, bueno, esos psiquiatras allá en los años 50 empiezan a cuestionar que por qué esta gente tenía que estar ahí encarcelada y excluida de toda el convivio. Pero el acompañamiento terapéutico es parte de esta sensibilidad desde esos antipsiquiatras, ¿no? Como y ahora en España está apareciendo la figura del asistente personal, que no me gusta mucho la nomenclatura. Yo lo que trato es de dar todas esas profesiones que van surgiendo, de dar la formación en acompañamiento terapéutico para poder pensar, porque si no acaba siendo algo muy asistencialista. Totalmente entonces, de acuerdo, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque una cosa es la asistencia y el cuidado de las personas, que los deja más aplastados, no deja que logren empoderarse, que recuperen su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos. Digamos, el acompañamiento, por lo menos en Argentina estamos tratando algunos de enfocarlo desde este lugar. ¿En qué tipo de población principalmente enfocás o pensás al acompañamiento terapéutico?
Yo me he especializado y donde más en general se hace es en salud mental, ¿no? Mm. Llamados erróneamente enfermos mentales, que históricamente ya lo estamos tirando a la basura también, ¿no? Porque ya no representa, no nombra correctamente lo que le pasa a las personas que tienen ese sufrimiento psíquico, ¿no? Que fue un constructo en el siglo XIX justamente de la psiquiatría cuando se apropia, ¿no? del tratamiento de las personas sufrientes mentalmente. Bueno, sufrimiento mental tenemos todos, pero evidentemente no es el mismo sufrimiento mental que yo pueda tener como buen neurótico que soy a las personas que tratamos y necesitan un acompañamiento terapéutico, ¿no? Hablando de neurótico, ¿tenés una alineación con el psicoanálisis? Sí, totalmente. Winnicott es el autor de base del cual parto para pensar el acompañamiento terapéutico, porque Winnicott era un psicoanalista que trabajó mucho con pacientes graves, ¿no? Y que incluso en algunos casos, dice el propio Winnicott, ¿no? Que en casos de depresión y muy profunda, que él se pasaba por el mercado y le llevaba la comida a algunos de sus pacientes, ¿no? Y te pregunto, ¿también pensás en términos de estructuras psíquicas, de neurosis, de psicosis? Sí, no, a ver, yo en mis cursos cada vez más y cada vez me interesa el diálogo con las personas activistas en salud mental, es decir, personas con primera experiencia en primera persona en psicosis, algunas de ellas con formación profesional y que vienen a hacer mis cursos y la verdad que se generan unos debates muy interesantes y algunos son críticos con esa cuestión de las estructuras, ¿no? Yo creo, personalmente creo que sí que hay que nombrar la diferencia porque si no nombramos la diferencia, es más difícil denunciar la dominación y el poder, ¿no? Existen hombres y mujeres y hay que nombrar que hay hombres y mujeres porque son los hombres que han ejercido poder sobre las mujeres, pero si no nombras, es más difícil denunciar, ¿no? Hay blancos y negros y hay que decir, sí, por supuesto, todos somos seres humanos, pero hay personas con piel blanca y hay que nombrar a personas negras porque son las que han sido dominadas y se ejerció. Y entonces yo creo que sí que hay que nombrar la estructura neurótica y psicótica porque la que ha ejercido poder sobre la estructura psicótica fueron los de la estructura neurótica. Yo siempre digo, ¿no? No es una enfermedad, es una estructura más de funcionamiento mental, no solamente psíquico, mental a nivel global, y que si uno sabe que existen y admiten también que existen diversidad, también se pueden prevenir un montón de otras cuestiones, porque si no pretendemos que todos sean neuróticos y tengan los mismos núcleos de conflicto y cada cual tiene sus ordenadores que hacen a su singularidad, ¿no? Otra pregunta que me interesa mucho, ¿cómo está el tema? O sea, en España el acompañamiento terapéutico es una... Bueno, hasta acá una partecita de la entrevista a Leonel Dosa que le hicieron, yo les decía, esta entrevista está subida al menos a YouTube hace un par de meses, hace 8 meses, y él va contando un poco de cuál es su mirada respecto del acompañamiento terapéutico, cómo va pensando las prácticas del acompañamiento, desde qué lugar él escribe su teoría, esto que decíamos recién nosotros de los aportes de Winnicott, él también menciona los aportes de Foucault, para los que hayan leído quizás eso ayuda como a armar alguna referencialidad, sumado a lo que estuvimos trabajando respecto de los aportes del psicoanálisis, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta el momento de hacer las lecturas estas sobre Dosa, ¿no? Bueno, yo compartí un pedacito de esta entrevista con ustedes, pero que ustedes también le puedan poner cara, puedan escuchar un poco su voz, de dónde viene él, ¿no? Y a qué Muy se dedica, interesante, la verdad que muy interesante. Muy ¿sí? claro para explicar, sí, sí. Él muy claro, y yo creo que igual de claro y con ejemplos intenta también transmitirlo de manera, ¿no? En sus textos. Este, Así que bueno, por eso aprovechaba yo también a compartir este material que es nuevo, lo encontré hace poco, y lo estuve estudiando para poder compartirlo con ustedes también. Espero
que bueno, Roxana, esto que vos decís que ayuda a esclarecer, ¿no? Los aportes que él nos ha dado en sus materiales escritos. Sí, sí, totalmente. Este, así que, bueno, no sé si quieren que hagamos un recreíto, así volvemos al último texto, que es el tercero. Bueno, bueno, Quieren que bueno. sigamos, como ustedes tengan ganas. ¿Cómo van con la atención? Bien. ¿Eh? Nos queda el texto de Rosy. ¿Les parece? Hacemos un recreíto y volvemos entonces para trabajar el texto de él. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces. Bien, ahí estamos entonces. Volvemos para esta última parte de la clase, ¿sí? Que les decía, vamos a trabajar con el texto de Gustavo Rossi. Yo les había dejado la introducción y el capítulo número 1 para que podamos hacer la lectura, y eso es lo que vamos a compartir hoy como una síntesis, unas pequeñas líneas de este material que los invito a leer y que disfruten porque tiene muchos detalles, muchos conceptos, recupera la historia del acompañamiento terapéutico, algunos hechos importantes, ¿sí? Respecto de la historia, y algunas instancias de cómo considera Gustavo Rossi el cotidiano, o por qué es importante pensar el cotidiano, ¿sí? Entonces él va a tomar algunos puntos del acompañamiento terapéutico dentro de esta clínica, ¿sí? Y el armado del dispositivo. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos comenzar, y al igual que con el otro material, si ustedes quieren levantar el micrófono, tienen algo que compartir o consultar, pueden hacerlo a medida que vayamos viendo las diapositivas, ¿sí? Ya en la introducción, eh, Gustavo Rossi plantea, bueno, ¿en qué casos, sí, puede considerarse la incorporación de un acompañamiento terapéutico a un tratamiento, a un equipo, ¿sí? Plantea quién puede solicitar la figura de la T en el texto, que puede ser en aquellos casos de los pacientes donde, bueno, las condiciones externas no sean favorables, donde por distintos motivos el sujeto no pueda continuar o dar curso a su cotidiano, ¿sí? Pueden ser variadas las finalidades con las que se demanda el acompañante, ¿sí? Y él trabaja aquí algunas, dicen que es necesario ponerlo en el trabajo con el equipo terapéutico, si ese sujeto tiene un equipo terapéutico tratante, ¿sí? Para ir generando las condiciones que son necesarias para que el acompañamiento pueda darse, ¿no? Dice, bueno, tenemos que ver de qué forma se lleva adelante este acompañamiento. ¿Por qué? Porque dice, él no puede darse el acompañamiento terapéutico en clave de imposición, ¿no? Si bien es algo que puede ser demandado por otros, que no necesariamente es el sujeto el que demanda de la figura del acompañante, bueno, ¿cómo podemos trabajar para que la presencia de este acompañante no sea algo impuesto? Dice él, bueno, para eso va a haber que trabajar desde un vínculo, ¿sí? En la tarea de construir ese vínculo. Construir ese vínculo dentro del cotidiano de ese sujeto, ¿no es cierto? Que el cotidiano, dice él, puede pensarse en dos claves. A veces una clave es como aquello que se repite y es necesario, ¿sí? Y hace llevadera nuestra existencia, y a veces este cotidiano, ¿sí? Se puede tornar un tanto insoportable para algunos sujetos. Entonces dice él, bueno, con esto a veces lidiamos, ¿no? En muchos de los acompañamientos con los que nosotros trabajamos. Entonces, a partir de allí plantea de qué manera nosotros podemos acompañar este cotidiano, y plantean distintas escenas, ¿sí? Para que nosotros pensemos las dimensiones con las que nos podemos encontrar en el marco de este acompañamiento, ¿sí? Bueno, plantea el acompañamiento terapéutico no solo como un recurso técnico, comparte esto con Leonel Dosa,
¿sí? Que él decía no es solo un tecnicismo, no es solo una técnica, sino que es una herramienta, dice él. Una herramienta aséptica, ¿sí? Que tiene un marco teórico, que tiene un marco político-social, esto que decía Leonel Dos en la entrevista, cómo pensamos la locura, cómo pensamos la psicosis, cómo pensamos la singularidad de los sujetos, ¿sí? Que nosotros acompañamos, cómo pensamos también a estos sujetos en tanto ciudadanos, en tanto poseedores de derechos, de deberes y de obligaciones, ¿sí? En condiciones de igualdad. Cómo pensamos el dispositivo de acompañamiento terapéutico en el marco de qué, y ahí Leonel Dosa algo mencionaba respecto del acompañamiento como tratamientos dentro del área de salud mental, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el abordaje del dispositivo del acompañamiento, ¿no? Todo tiene que ver con el armado de este dispositivo, ¿sí? Para trabajar desde el cotidiano de los sujetos que nosotros acompañamos, tomando aportes teóricos, ¿sí? Respecto de nuestras funciones, respecto de nuestros abordajes, respecto de nuestras intervenciones, para pensar la clínica del acompañamiento terapéutico. Ahora, dice él, es importante también que conozcamos la historia del acompañamiento terapéutico, cómo surge, en el marco de qué, y acá volvemos a lo que compartían algunos autores, como hechos relevantes en los 60, decíamos, en los 70, ¿sí? Cómo se piensa el campo de la clínica psiquiátrica, cómo se comienza a problematizar el trabajo terapéutico, comienzan a cuestionarse sobre las prácticas de la psiquiatría tradicional, cómo comienza a pensarse la cura de estos pacientes, ¿sí? Y el aporte que hace el psicoanálisis a estos dispositivos de las instituciones, ¿sí? Porque son dispositivos que comienzan a parecer que no son suficientes, ¿no? Que necesitan un plus, y por eso, ¿no? Esta instancia de revisión, de volver a pensar, de cuestionar lo que hasta el momento venía llevándose adelante y comienza a tener efectos que quizás no son los deseados, o a no alcanzar la cura, o a atravesar situaciones difíciles con los sujetos en situaciones de internación, o en las altas, ¿sí? Cuando se dan las altas médicas de estos pacientes, bueno, ¿qué pasa cuando salen de estas instituciones y tienen que volver a sus hogares, ¿no? El texto que conseguí en la web ya estaba así subrayado, no son apreciaciones personales, pero bueno, comparto con ustedes algunos extractos de este texto, ¿no? Y el aporte que hace Gustavo Rossi a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Esto que leíamos de los otros autores respecto al movimiento y la transformación de los tratamientos de la psiquiatría clásica, ¿sí? Los aportes del psicoanálisis, los aportes de la psiquiatría comunitaria, el movimiento antipsiquiátrico, que nosotros también mencionamos anteriormente, y los alcances o las distintas modalidades de la psicofarmacología, cómo comienza a pensarse el término de la medicación, ¿sí? Todos estos son aportes que van surgiendo y que hacen a la historia del acompañamiento terapéutico para que esta figura y este dispositivo de acompañamiento terapéutico puedan encontrar, ¿no? Su propia esencia, construir sus aportes teóricos, encontrar eh, sus escenarios, ¿sí? Donde interviene el acompañamiento terapéutico, y poder pensar en los sujetos que nosotros acompañamos. Dice, también recibimos aportes de otras experiencias, ¿sí? Hechas en Italia, hechas en Francia. Cita a Manoni, a Lefort, a Robert Lefort, ¿sí? Respecto de la clínica con niños, algunos, la clínica en algunas instituciones, cómo se pensaba desde los aportes del psicoanálisis, cómo se piensa la locura, ¿sí? Los aportes de los hospitales de día, que menciona él ahí en la década de los 50, al igual que Salice, ¿se acuerdan que decíamos al inicio de esta clase? Y cómo comienzan a armarse o a implementarse los dispositivos de AT, ¿no? Cómo comienzan a pensarse los dispositivos de AT. Toma un concepto de Manoni
que es el de institución estallada también, ¿no? Como un concepto, dice él, que ahí implicó un intramuros diferente, ¿sí? Para que ustedes lean, quizás algunos de ustedes haya escuchado de Manoní o haya leído alguno de sus libros, él la toma para poder decir, bueno, hay antecedentes de esto en Francia, ¿no? Con las prácticas de ella, de Manoní. Y también menciona algunos aportes de la salud comunitaria, esto que decíamos anteriormente, algunos aportes principalmente de España, ¿sí? Pensar en términos, como decía Leonel Dosa, de ciudadanía, de derechos, ¿sí? Respecto de los sujetos con los que nosotros trabajamos, es otro de los aportes que hace, ¿sí? Rossi en su libro. Toma también lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, la referencia del doctor Eduardo Calina, ¿sí? Esta forma de denominar las primeras prácticas al ATE como un amigo calificado, los aportes de Curas y Resninsky, ¿sí? Que leímos sus funciones recientemente, más allá que después se le hace algunas críticas, pero son, ¿sí? Como pioneras en esto de la teorización de las prácticas de acompañamiento terapéutico. El primer encuentro que se hace en la Argentina en 1983 sobre acompañamiento terapéutico en psiquiatría, ¿sí? También es otro de los hechos que se nombra, si bien también nosotros leíamos en el texto de Salich el primer congreso, ¿sí? De acompañamiento terapéutico, acá se hace mención al primer encuentro, a los primeros libros, ¿sí? O a los primeros textos, artículos que se publicaban en revistas respecto a esta práctica de acompañamiento terapéutico, más siendo como mención a algunos que ya los hemos leído en otros textos y otros que son novedosos, así que los invito a que realicen la lectura de este material y puedan advertir como algunos detalles que aporta Rossi en este primer capítulo respecto de la historia del acompañamiento terapéutico, y otros notarán que ya para ustedes son familiares porque los hemos encontrado en la lectura de otros autores, ¿sí? Que ya hemos estado trabajando. Esa es la idea de la lectura de Rossi, ¿sí? Que puedan hacer la lectura de la introducción y del capítulo 1. Continúa desarrollando algunas ideas en el capítulo número 2 sobre encuadre, sobre transferencia, que si hay alguien que está deseoso de poder como profundizar en esos conceptos, los invito a que puedan continuar con la lectura de ellos, ¿sí? Porque son conceptos que también los desarrolla Leonel Dosa en el texto que nosotros estuvimos viendo hoy. Pero que no es una lectura obligatoria, digo, si alguien quiere como profundizar un poco en esos términos, lo pueden encontrar allí, ¿sí? Bueno, hasta acá, eh, la idea es que podamos conversar, a ver si alguien tiene alguna instancia para compartir, porque finalizaríamos lo que es la unidad número 1, ¿sí? Y la clase próxima, la idea es que podamos hacer una instancia práctica, ¿sí? De trabajo, donde podamos hacer una síntesis sobre lo que hayamos visto en estas clases, una producción que puede ser de a dos, ¿sí? Para que compartamos con algún compañero o compañera. Bueno, una suerte de resumen o de síntesis eh, que tengan ganas de compartir respecto de esta primera unidad. Así ya pasamos después a la unidad siguiente. Por eso quiero brindar este espacio para que trabajemos a ver si hay algunas cuestiones que retomar de la unidad número 1, algo que ustedes quieran que podamos desarrollar o que quieran ustedes ampliar en su mirada respecto a esta primera unidad. Si hay alguien que tenga alguna duda, algo que quiera compartir. ¿No?
Bueno, nuestra próxima clase es el 13, ¿sí? Em, Esa clase va a ser una clase que yo les decía, una clase que tiene que ver con una instancia práctica, de preguntas, de elaboración respecto de la unidad 1. Así que bueno, los que han seguido con la lectura, les invito a que continúen o que puedan revisar esta clase, si es que la ven grabada. Y los que no, bueno, quizás a partir de esta clase puedan retomar algunas lecturas con algunas coordenadas de por dónde van estos diferentes autores y sus textos, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguien que quiera agregar algo antes de despedirnos. Si no, finalizamos acá este encuentro y nos vemos la clase próxima, que es el 13 de mayo, ¿sí? Nos veríamos entonces en esa fecha, el 13 de mayo, para hacer el cierre de esta primera unidad. ¿Les parece? ¿Si están de acuerdo? Yo quiero hacer una consulta. Sí, Yo saqué fotocopia de todo el material sí, y si bien estuve tomando apunte, eh, lo que yo estaba haciendo, por eso no había terminado de leer el material para hoy. sí, A mí me gusta más escuchar y luego ir profundizando en la lectura en base al material que tengo impreso. claro. Sí me perdí en el apunte el de Hernández Beltrán. Ese es el donde Sí. yo por ahí es como que se me hizo así como más, que creo que es el que vimos en la clase pasada. La clase pasada. ¿Lo Sí, tenés ahí a mano para que nos puedas sí, leer los títulos de ese sí, sí. texto? El que dice vicisitudes del acompañamiento. Sí, a ver, yo también lo voy buscando acá por si podemos compartir un poquito de pantalla de ese texto. A ver si me va cargando. ¿Tenés ahí alguna anotación o algo, alguna Sí, cita? eso estaba buscando, eso estaba buscando. Ahí yo también lo voy buscando. Ahí si puedo les comparto pantalla, porque este texto, al igual que otros, tiene una primera parte de introducción, donde se presenta el trabajo, en qué consiste, cuáles son los temas que se van a abordar, y después tiene una parte de reseña histórica, eh, al igual que varios de los otros materiales, que este que comentábamos, por ejemplo, recientemente de Rossi, ¿no? Tiene una parte que plantea como la historia, plantea como la historia del acompañamiento. Toda esta primera parte tenía que ver con la introducción, decíamos, ¿no? Y acá algo de historia que plantea, al igual que otros autores, la década del 60, la década del 50 como los primeros movimientos o las primeras instancias que podrían pensarse como precursoras de la historia del acompañamiento terapéutico. Cita acá a la escuela de Bonney, ¿sí? Esta de Robert Lefort, que decíamos recién, y Mau Manoni en Francia, ¿sí? Estos antecedentes que leíamos recién en Gustavo Rossi se repiten en este trabajo, que hace como un recorrido también por la década del 60 y el 70, como dos décadas, ¿no? Donde se van dando diferentes hechos históricos, ¿sí? Vuelve a retomar, miren acá lo del doctor Kalina, que ya lo hemos trabajado la clase pasada, y su aporte al amigo al acompañante llamándolo como amigo calificado, ¿sí? Toma los aportes
de otros autores, ¿sí? Que plantean el acompañante como un auxiliar, ¿sí? Es algo que era muy fuerte en los inicios del acompañamiento terapéutico, también pensar el acompañante como un auxiliar, y toma las funciones de Susana Skura, Silvia Resninski, en pensar el acompañante como un chaleco. ¿Se acuerdan que es algo que estuvimos viendo eh, la clase pasada también? ¿Sí? Toda esta es como la reseña histórica de algunos hechos importantes en las universidades, tanto acá de la Argentina como del exterior, ¿sí? Y acá, el nacimiento del acompañamiento terapéutico vuelve a tomar lo de los hospitales de día. Yo voy hablando, vos cualquier cosa, Roxana, me interrumpís si hay algo donde Sí, vos sí, tengas sí, preguntas, ¿no? sí, sí, Eh, sí. lo del amigo calificado, el doctor Calina, lo cita acá nuevamente, los aportes, no sé si han podido leer ahí, de Rossi, Púlice, ¿sí? Que son los autores que nosotros hemos estado trabajando en este tiempo, ¿sí? Y en lugar del acompañamiento toma los aportes de Leonel Dosa, que nosotros tenemos ahí el artículo de Leonel Dosa que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Sí, Y la lectura que hace Leonel Dosa respecto del lazo social. Si sí. una casa está dentro o fuera de lo social, por qué se piensa, bueno, Leonel Dosa lo decía en la entrevista, por qué se cuestiona esto de la resocialización. Bueno, él plantea el término ahí de lo social socializante Y del psiquiatrizante. y psiquiatrizante, lo social psiquiatrizante, sí, toma esto de la clínica del cotidiano, ¿sí? Miren que todavía todos estos son aportes de Leonel Dosa que toma este texto para pensar el tema de la clínica del AT, ¿sí? Y esto de la inserción, ¿sí? Del AT en las distintas instituciones, ¿sí? Cómo se trabaja desde lo institucional. Esto nosotros no hemos hecho foco aún, hay una unidad que nos vamos a dedicar a pensar lo Ah, institucional, eso era lo pero que te iba a decir, es esta parte, como que no, me encontraba así como en la deriva yo, en esta parte de claro, la porque inserción. plantea como algunos principios acerca del rol del acompañante en las instituciones, ¿sí? Y cómo pensar las funciones del acompañante tomando en cuenta acá nuevamente las funciones que planteaba Cura, ¿se acuerda que trabajamos en la clase pasada? Sí, Ofrecerse como sostén para el paciente, brindarse como modelo de identificación, como ya auxiliar. Estas funciones ustedes ya las tienen, inclusive hoy las encontramos repetidas en el texto de Saliche, donde él pone la función y agrega la crítica a la función, ¿sí? ajá, Entonces sí, esto sí, es un material que si bien él lo plantea en términos de institución para compartir las funciones de los acompañantes, son, vieron que acá dice Curas y Resninski, son las funciones de ellas que ya hemos trabajado en el texto de la clase pasada, ¿sí? sí, sí. Así que un poco eso se vuelve a plantear, ¿sí? Algunos principios del acompañamiento terapéutico, en que nos basamos, esto tenía que ver con el primer texto de qué es el acompañamiento, la singularidad, el armado del dispositivo, el equipo de Sí, sí. acompañantes, ¿sí? Estos eran como algunas de las características que vimos en el primero de los textos, ¿sí? Después creo que ya plantea un caso, la lectura de un caso, ¿sí? Sí, Como para dar algunos ejemplos, ustedes tienen ahí, porque por ahí nosotros lo vemos desde lo teórico, pero por ahí en el caso queda como planteado el caso de Luis, algunos ejemplos que traen, ¿no? Y esto que estuvimos trabajando hoy, ¿en qué momento se demanda un acompañamiento? ¿Quién lo demanda? Bueno, Rosy dice para que esta demanda del acompañante no sea una imposición, él decía trabajarlo desde el vínculo, ¿no? sí. Y ahí se hace un análisis en el momento de inicio del acompañamiento terapéutico. Este, es un texto que lo novedoso que nos aporta quizás es la lectura del caso, ¿sí?
pero respecto de la historia son algunos conceptos que ya hemos visto en otros textos, o algunas ideas que ya hemos visto en otros textos, y las funciones del acompañamiento que la teníamos, decíamos, en el texto de Susana Escuras y en el de Salche que trabajamos hoy. Así Bueno, como bueno. y los casos son estos, el caso de Luis, que era el que estaba más arriba, y este es otro caso que aporta, que es el de Sofía, como para que ustedes lo vean, y vuelve a tomar esto de la amistad y la transferencia. Vieron que en el texto que nosotros veíamos hoy decía de Leonel Dosa, planteaba que de la amistad, ¿no es cierto? O una amistad de transición para poder llegar a ser el acompañante. Bueno, este texto vuelve a tomar lo de la amistad, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Si por ahí no les queda muy claro en lo de Dosa, pueden volver a este texto, ¿sí? Que Ajá. vuelve a plantear lo de la amistad. Pero, bueno, ahí Roxana ya había hecho la lectura y compartía eso. Yo, para los que no realizaron la lectura, les puedo sugerir que por ahí puedan leer los casos, que me parece que eso es lo más novedoso, y si hubiera algo que no que les quedó claro en los otros textos, puedan acudir a este, que está escrito de otra manera, y quizás puedan recuperar, bueno, otra información. Si hay algo de la historia que se perdieron, lo pueden ver ahí. Si hay algo del Dosa que por ahí no quedó muy claro, lo pueden encontrar ahí de nuevo. Si hay algo de las funciones que les quedó pendiente, vuelven a estar en este texto de vicisitudes, ¿eh? Pero me parece, en esta línea ya hemos como trabajado todos los temas, y lo que sí puede sumar de este texto, y me parece interesante, es el término de el caso de Luis y el caso de Sofía que encuentran allí, como para que ustedes tengan en cuenta. Porque son textos que se van entrelazando, que todos trabajan un poco la historia del acompañamiento, qué es el acompañamiento, cuáles son las funciones del acompañamiento, y en algunas van a ver que se repiten, y en otros van a ver que hay algunos detalles, ¿sí? Quizás un poco más novedosos, Roxana, pero como para que vos tengas en cuenta esos aportes. No sé si te sirva al momento de la lectura o de esclarecer un poco lo que vos habías identificado allí, ¿no es cierto? Eh, no sé si hay alguien más que quiera compartir alguna otra mirada, algún otro aporte. ¿No? Maricel, Natalia. No, yo lo tengo, yo no tenía una lectura previa y con todo esto como que eh, lo entendí, así que ahora a leerlo para poder ampliar un poco más Bien, de lo que charlamos hoy. genial, genial. Y quizás, Maricel, cuando vos vayas avanzando en la lectura, encuentres esto que le pasó a Roxana, que algunas cosas se Sí, repiten, que algunas cosas están de nuevo, o que por ahí, si no quedan claras en un texto, vuelvan al otro, que por ahí está más sí. detallado, o quizás encuentran otra información. En algunos figuran los años, en otros no. Algunos autores hablan de décadas y otros dan el año Sí, exacto. como ahora nos mostraste la de la entrevista del autor, Sí, cómo va él dice que preparando gente, o sea, es algo increíble de cómo él mismo le dice antes como que no le daban mucha importancia y ahora es como que, wow, todos le están sí. dando la importancia a la T. Alate, ¿no? Sí, y el lugar de reconocimiento, porque cuando uno estudia un poco Claro, acerca de la historia, escucha que dicen, bueno, primero era un amigo calificado, después era un auxiliar, después era una extensión del terapeuta, y después dicen autores, no, no es posible ser una extensión del terapeuta, uno tiene una formación, una teoría que avala su clínica, ¿no? Es un profesional más dentro de la salud mental,
que trabaja para qué, para la cura del paciente, ¿no? O que, bueno, su abordaje va en esa línea de la cura del paciente y desde qué mirada, ¿no? No desde una mirada de amistad o de familiar, dice, bueno, desde una mirada profesional, desde una mirada em, terapéutica, ¿sí? Dice, bueno, no es cualquier Claro, porque cura, en varios ¿no? casos así te dicen, bueno, vamos a buscar a alguien que lo cuide. Y Claro, no es cuidarlo no es, únicamente, porque o no es todavía se solo sigue usando eso, ese claro, término. claro. Sí, sí, no es solo eso, dice, bueno, también es un aporte terapéutico, una mirada terapéutica, ¿no? Eh, por eso cuando nosotros acompañamos a alguien, a un niño a la escuela o a un adulto a hacer trámites, ¿no? A salir de la casa y poder cumplir con sus responsabilidades, pagar los impuestos, hacer algún trámite o alguna diligencia. Bueno, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera nosotros, bueno, ¿se acuerdan en el video de Pulitzer que él decía, es prestar una presencia, pero no de cualquier modo, acompañar, ¿sí? Acompañar atendiendo a la singularidad de ese sujeto. Y él dice, ¿para qué? Y para que algo de ese otro pueda desplegarse, encuentre un lugar diferente, ¿sí? Una mirada que quizás hasta el momento no la había tenido, ¿sí? Un vínculo de confianza que quizás hasta el momento no se había dado en su cotidiano. Bueno, entonces de esa manera brindar un acompañamiento, ¿sí? Dice, la sola presencia genera un movimiento, que alguien esté presente en el cotidiano, pero no basta, digamos, con la presencia nuestra, sino buscar efectos terapéuticos o generar efectos terapéuticos en otros, ¿no? A partir de nuestras intervenciones, a partir de nuestras preguntas, a partir de nuestros silencios, de nuestros modos de hacer, ¿eh? Entonces, desde ahí ir construyendo este perfil, este rol, ¿sí? Con los aportes teóricos que sustentan una práctica, ¿sí? Y que ahí en el texto de Claro, sí, sí. A mí me pasó algo muy particular que, bueno, cuando fui a verlo a mi abuelo al hospital, ahí entró un paciente en silla de ruedas y, y era una señora mayor el que le cuidaba a este señor. Ujú, Y no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo sentarlo en el auto, no sabía cómo pararlo, pero ella sabía cómo cuidarlo, las remedios, la medicación y todo. amiga, Dice la señora, o sea, la hija del señor le decía, no, entras vos porque vos estás mucho tiempo con él y sabés qué medicación le tenés que dar, qué es lo que toma, claro, qué es lo que no toma, porque como lo estás cuidando vos, digo, pero claro, yo me ponía a pensar que capaz que esa señora tenía demasiada responsabilidad y le faltaban como bastantes herramientas como para algunas herramientas, decir el cuidado que tenía que tener este señor. Y me hizo mucho claro, ruido y dije, es increíble que, ajá, bueno, una señora mayor, o sea, y no es se notaba que no era AT, no era acompañante terapéutica, se claro, renotaba. claro, Y entonces está bueno que empiecen a poner, decir, no, necesitamos un acompañante terapéutico, no una claro, persona que lo cuide, porque para cuidarlo vos podés tener una cierta herramienta, pero si no tenés esa herramienta fundamental de cómo acompañarlo, como lo dicen en los textos y lo que hablamos hoy, sí. eh, pues yo lo veía un poquito así. Claro, claro. Y la idea es esa justamente, ¿no? Dice, no caer, decirle Mendoza, solo en lo existencial. Dice, no es solamente darle la medicación o esto que vos decís, ayudarlo a pararlo o a sentarlo o acompañarlo al baño. Dice, sino también la mirada, ¿sí? Terapéutica de la clínica. Poder preguntarle, porque el sujeto no es solo un cuerpo. ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te agarre de acá? ¿Te tomo de acá? ¿O agarrate vos de mí? ¿Cómo querés que lo hagamos? ¿No? Poner en palabras. Eso también es poder leer la singularidad del otro. Como capaz que yo a todos los pacientes los agarro de la misma manera, pero ahí estaría operando mi lógica, ¿no? O mi forma. Distinto es de si yo le digo al paciente, te querés, si me dice, me quiero parar de la cama, bueno, ¿cómo te ayudo? Decime que te acerco, necesitas que te tome de la mano, ¿no? A esto que por ahí uno ve de los cuidados de
sentarlo, pararlo, acostarlo, rotarlo, o lo que necesiten, ¿no es cierto? Ahí me parece en esto que vos compartís, Maricel, la mirada, ¿sí?, del acompañante respecto de no anular la singularidad, no dejar de lado que el otro es un sujeto, que es un sujeto de deseo también, que tiene sus necesidades, que tiene sus modos, que quizás no son los mismos que los nuestros, y nosotros lo que hacemos ahí es avalarlo o a través de nuestra presencia también habilitar la escucha, ¿sí? Decir, bueno, nosotros te escuchamos, yo te estoy escuchando en lo que vos me decís. ¿Eh? Por eso muchos autores dicen, bueno, la construcción de un vínculo lleva tiempo, que el otro pueda confiar en nosotros, que sepa que nosotros lo estamos escuchando, que sepa que nosotros estamos disponibles en ese espacio para, bueno, lo que pueda acontecer. ¿Eh? Sí, yo creo que es esencial la escucha, me parece que es lo primordial. A Ujú, partir de ahí uno aprende a conocer la necesidad y el deseo del otro. ujú. Sí, sí, y en ¿Sí? esto que vos decís, Roxana, hay autores que coinciden con vos, dice, la escucha más que la pregunta, dicen algunos autores, Sí, ¿no? Como que no es sí. sentarse a preguntar y que el otro tenga que responder un cuestionario, ¿no? O una Ujú. entrevista como la que le hicieron ahí a Leonel Dosa. Dice, no, quizás es la escucha. Dice, y eso es complejo para nosotros los acompañantes. ¿Por qué? Porque a veces el silencio nos pone incómodo y no podemos escuchar que hay algo ahí que se pone en juego, o queremos que apaguen la tele cuando nosotros llegamos. Dice, y eso también es escuchar que el otro quizás está ansioso ante nuestra presencia y necesita de un sonido que apacigüe nuestra presencia, dice él, y por ahí el tele es un mediador, o la compu, o la música, o el celular, a veces puede ser un mediador para, hasta que encontremos el momento de comunicarnos, o la forma de comunicarnos, dice, y eso no nos tiene que incomodar a nosotros los acompañantes, aunque muchas veces sí pasa. Sí pasa que nos incomodamos con la música, con el celular, con que esté mirando tele mientras nosotros estamos allí, ¿no? Dice, bueno, y esto que vos marcás, Roxana, de poder habilitar la escucha, es nuestra fundamental herramienta, dice él. En Sí. algunos casos la pregunta también, y es importante que la pregunta esté, ¿no? Uno le puede preguntar, ¿cómo estás? O cómo te sentís después de lo de la semana pasada, cómo te fue con eso que Ujú. era tan importante para vos, ¿eh? Ujú. Pero no es solo la pregunta, porque si no, dice Leonel Dosa, es como que volvemos a la mirada médico. Nosotros somos los que sabemos, hacemos las preguntas y el paciente responde. Es como cuando le Claro, decís, ¿por qué te duele el hombro? Te duele acá, y uno lo que hace es recolectar información, pero no Claro, escucha. porque no lo es el otro por qué también te ahí, duele el hombro, claro. Sí, perdón, claro, perdón. por ahí lo que tienen es que está el paciente, el que lo cuida o acompañante terapéutico, y está la persona que está supuestamente a cargo de ese paciente, y hablan entre el acompañante terapéutico y el que se hace cargo, y al paciente como que está ahí en stand-by, no le preguntan nada a él, y él Sí, tiene un habla para decir, sí, me duele esto. Y después dice, no, no, a él no le duele eso, a él le duele tal cosa. O sea, como que no lo hacen partícipe de la comunicación, como dice Roxana, que lo importante es la comunicación y decirle, el preguntarle, pero también el charlar con él o únicamente cuidarlo, darle de comer y listo, no tener ningún tipo de diálogo porque me parece que tampoco va por ahí. claro, claro. Y es Claro, lo que yo soy de la idea que, perdón, yo soy más de la sí, idea que, sí, por ejemplo, en lugar de decir cómo estás del dolor del hombro, que por ahí suena como más en términos médicos, agarrar y poder decirle, bueno, ¿pudiste sobrellevar el dolor? ¿Qué hiciste para que no claro. doliera tanto? ¿Recordaste hacer los ejercicios? No como esa pregunta así tan intimidatoria del cómo Mm, estás, que suena más como un cuestionario claro. y no esto de por ahí apelar más al sentimiento que le genera al otro estar pasando por lo que pasa, ¿no? Por una situación problemática X de salud, me parece. Amén. Sí, es la manera, como vos decís, Roxana, en que nosotros decimos acompañar y cómo decidimos comunicarnos con el otro. Mm,
El paciente podría decir, bueno, me duele la panza, a ver, mostrame, o dónde te duele, y capaz que el paciente Claro, nos muestra acá, ¿no? Y uno dice claro, la panza, y da por supuesto que todos sentimos la panza en el mismo lugar, pero capaz que el paciente nos puede decir, bueno, me duele la panza y se toca la cabeza, ¿no? O me duele la sí, panza y hay que ver con quién trabajamos, ¿no? Y sí, en esto que ustedes comparten, Leonel Dosa dice, bueno, hay personas que están muy afectadas, ¿sí? Por su síntoma, por su malestar, dice él trabaja mucho con la psicosis, entonces dice, hay situaciones que realmente son muy complejas de acompañar, y la escucha es una de las principales herramientas, ¿no es cierto? Entonces él ahí, bueno, va mencionando como algunas características dentro de la clínica de este cotidiano y por qué a veces es tan complejo acompañar, ¿no? mm, Él dice, bueno, para que podamos acompañar necesitamos primero formarnos en acompañamiento, dice él, ¿no? Y después supervisar nuestras prácticas, ir a espacios de supervisión de acompañantes terapéuticos, donde así como se pudo dar este intercambio con ustedes, alguien puede decir, bueno, mi acompañado hace esto, o en la clínica me pasó esto, como decía Maricel, ¿no? Y eso permite que la práctica no quede ahí como congelada, como coagulada, sino que podamos seguir pensando de qué manera se fortalece el vínculo, de qué manera uno va construyendo las intervenciones, los abordajes. Inclusive hay autores que plantean, bueno, cómo supervisar y en qué tiempo. Algunos dicen hay que supervisar al principio todas las semanas, dicen hay autores que después pueden acordar que se supervise cada 15 días o una vez al mes, o por ahí en esos acompañamientos donde ya llevamos 1, 2 o 3 años, dice capaz que hay que supervisar solo en aquellos casos en los que haya una emergencia, ¿no? Supervisar. Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto de la supervisión que propone eh, Leonel Dosa en este caso y otros autores también, que son como requisitos para que el acompañamiento pueda darse. Dice, bueno, la formación, como que esto que decía Maricel, no es que uno puede ser acompañante terapéutico de corazón, digamos, de que tiene buena voluntad y ya, ¿no? Y la supervisión, supervisar nuestras prácticas, poder revisarlas, eso es lo que hace que el acompañamiento sea acompañamiento terapéutico y no sea otro acompañamiento, o no seamos cuidadores, o no seamos familiares, bueno, ¿no? Que justamente eso es lo que caracteriza la figura de la T. Así que tengo lo van a una, encontrar en material. Sí, tengo una pregunta así de curiosidad. ¿Tiene un tiempo de, no sé si la palabra es caducidad? Por ejemplo, si la terapia va bien encaminada, ¿puede ser que el acompañante esté sin límite de tiempo con ese paciente o se aconseja, bueno, que se trabaje 3 años, 4 años y después se renueve con otro? ¿No se crea como una dependencia por parte del paciente con el acompañante? hay autores que plantean que sí que hay un tiempo de caducidad. Hay autores que sí, lo vamos a leer. Hay autores que dicen no más de 4 años, por ejemplo. Ah, Hay autores que dicen, y no, no, dice, porque hay acompañamientos que son como para toda la vida, digamos, no en el sentido claro, de que nosotros estemos 10 años, en el sentido de que por ahí estamos 5, dejamos, y ese acompañado nos vuelve a llamar a los 3 años, y aunque no ujú, estemos ahí todos los días, es como que el acompañante ese deja como una huella, y el ujú, acompañado sigue demandando de la presencia de uno. Y quizás no claro, tiene que ver con el tiempo reloj, con el tiempo cronológico, sino que tiene que ver con el tiempo del sujeto. Hay sujetos que necesitan que uno pueda sostener el acompañamiento un tiempo más allá de los años. Y habrá otros donde la presencia de un acompañante mucho tiempo se le haga, como vos decís, o insoportable, o se empieza a generar una transferencia que no está tan buena, o uno ve que ya no genera efectos terapéuticos de ese acompañamiento y que claro, ya pone en juego otras cosas. Eso lo va viendo uno en la supervisión y quizás sea claro, necesario entonces hacer la lectura, bueno, es momento de cerrar este acompañamiento terapéutico y que ingrese otro profesional o que ingrese claro, otro. este, a veces cuando son muchas horas de acompañamiento y por ahí se vuelve tan masivo en esto que vos decís, como mucha dependencia,
A veces el acompañante no se corre, simplemente se introduce un nuevo AT, entonces ya somos dos ahí, ¿no? Y entonces la transferencia ocupa un lugar diferente, y si bien el acompañante puede seguir siendo el mismo que era desde el inicio, pero se introduce un acompañante más. Entonces es un dispositivo de acompañamiento terapéutico con dos figuras, con dos AT, Claro, ¿no? Como que eso se va armando en función del dispositivo y de las posibilidades del sujeto que nosotros acompañemos también. claro, 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 claro. Bueno, Imaginemos que si gracias. estamos acompañando a una persona mayor con paranoia, ¿no? Que se le hace muy difícil la entrada de alguien a su casa, y nosotros logramos sostener un acompañamiento terapéutico, capaz que decimos, cumplimos los 2 años, nos tenemos que ir. Y no, quizás en este caso no sea conveniente irnos a los 2 años, como dicen algunos autores, o a los 5 años, ¿no? Capaz que en ese caso tengamos que sostener el acompañamiento siempre y cuando el acompañante esté disponible, ¿no? A seguir con ese Claro, caso. claro. Sí, Pero sí, sí. hay casos en los que es muy difícil ingresar, y si lleva tiempo ingresar, imagínate si ya te tenés que ir, es como que no, hay que evaluarlo, digamos. Pero en Claro, eso claro. me parece que también hay que leer lo singular del caso, poder leer, supervisarlo y ver qué está necesitando ese sujeto, ¿no es cierto? Claro, Tanto como claro, para claro. quedarnos como para irnos. También tenemos que advertir eso, cuándo tenemos que cerrar el acompañamiento, ¿no? Que es otra instancia. Ujú. Bueno, gracias. Así que bueno, para que sigamos pensando, las invito a que lean los casos del libro, del artículo que vos nos proponías, Roxana, de vicisitudes, porque ahí Sí, son 2 casos prácticos, 2 casos clínicos, perdón, y bueno, la clase que viene haríamos una instancia práctica, una instancia de trabajo, para poder hacer un cierre de esta primera unidad, ¿sí? Este, Así que bueno, les invito a que sigan con la lectura y nos veríamos entonces el lunes 13, creo que es la fecha de nuestra próxima clase. ¿Bien? bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por su conexión. Nos vemos en la próxima clase. Buenas. Que Hasta la estén muy próxima bien. Hasta Chau, la chau. próxima, chao.